Y yo quiero hablar con ustedes esta tarde, empezando nuestro trabajo sobre la puerta de esperanza. Este es un texto de Oseas que yo leo y regreso, y leo y regreso y vuelvo. Es un tema que me habla mucho porque creo que todos hemos pasado por un valle de aflicción, ¿no? Hay una promesa que nunca se encuentra en las cajitas de promesas, ¿no? Que es, en este mundo tendremos aflicciones, tendremos tribulaciones, tendremos angustias, pero es de tener buen ánimo porque en este mundo también, este mundo ha sido vencido por nuestro Señor, ¿no? Pero tenemos ese valle de aflicción y muchas veces no sabemos de dónde viene, cómo es que nos manejamos en eso, y quiero hablar un poco entonces de esa palabra, ¿no? De esa puerta de esperanza que el Señor nos da. Entonces voy a compartirles aquí un poquito, a ver si la tecnología no me falla. Aquí, a ver si, un ratito, a ver si, aquí, aquí y aquí. Ahí estamos. Si me ven, a ver si, ahí está. No sé si me ven, ahí está, aquí, ahí, no sé. Eddie, ¿están viendo? Sí. Sim, deu certo. Deu certo? Então tá, vamos embora. Entonces aquí está nuestro texto, ¿no? Es la puerta de esperanza. Y la palabra de nuestra cita es de Oseas 2, 14 y 15. Y me gusta leerla toda porque yo creo que hay muchos temas aquí a tratar estos días. Y el Señor nos dice, yo, habla el Señor, la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le hablaré con ternura. Y ahí le daré sus viñas desde allí y el valle de Ajor, que significa aflicción o problema o desgracia, por una puerta de esperanza. Y hemos vivido un año, este año de 2020 que pasó, ha sido un año muy diferente de todos los años que creo que la mayoría de nosotros hemos podido vivir. Realmente ha sido muy diferente, ¿no? Para algunos ha sido de mucha angustia, de muchas pérdidas, de muertes, ¿no? De enfermedades. Otras personas han perdido su trabajo por las cuestiones, ¿no? Del lockdown, de tener que estar encerrados por la cuestión del contagio. Y me pareció importante que habláramos un poco sobre esta cuestión del desierto, porque para muchos ha sido un año de mucho desierto, ¿no? Y aunque para algunas personas también trajo esa bendición, por ejemplo, la tecnología nos ha acercado, hemos podido hacer cosas juntos con personas que siempre estaban muy lejanas y ahora podemos compartir de una forma diferente que no podíamos. Pero yo creo que ahora es un momento de conversar un poco de esto y cómo podemos lidiar con todo. Entonces, la primera pregunta que les hago es: ¿de dónde vienen nuestras vivencias de desierto? Porque creo que uno que ha vivido no más que 3 o 4 horas sabe que el mundo no es perfecto, las cosas son difíciles y no siempre tenemos una vida perfecta. Por más que estemos entregados y consagrados al Señor, las cosas vienen, ¿no? Desde una experiencia de desierto. Y Lutero decía que el enemigo, y creo que es una de las situaciones donde vienen esas cosas, es el diablo de Dios. ¿Qué significa eso? Pienso que debemos tener mucho cuidado de no agrandar al enemigo, ¿no? Cuando pensamos en el Señor Dios del universo, que con una palabra, con su pensamiento, con palabras pocas dice y crea todo un universo, ¿no? Debemos recordar que el enemigo es un ángel creado y un ángel caído, que no se acerca para nada al tamaño, el poder de Dios, ¿no? Y es algo que fue creado por Dios como un ángel perfecto, por supuesto, ¿no? Y que tomó una decisión, y mañana vamos a hablar sobre las decisiones, la posibilidad que tenemos de elegir,
tomó una decisión diferente, distinta, ¿no? Y por lo tanto, tenemos un enemigo que nos ronda siempre, pero no debemos estar dándole tanta atención que nos olvidamos de quién es el Dios poderoso, ¿no? Es el Señor. Ahora, sabemos también que cuando vemos, ¿no?, todo lo que ha pasado, sabemos también que Él solo puede hacer lo que Dios permite. Cuando vemos la historia de Job, por ejemplo, ¿no?, que se va, ¿no?, el enemigo a conversar con Dios, y le dice, Dios muy orgulloso de Job, ¿has visto mi siervo Job? Qué maravilla que es. Y el enemigo le dice, claro, tú le das todo, ¿no? Entonces, cuando uno es bendecido, ¿no?, el enemigo no le gusta. Entonces, no, entonces conversan esas cosas, negocian cómo pueden hacer las cosas, pero Dios le da límites a lo que puede hacer. Entonces hay cosas que no nos pueden pasar porque Dios no permite. El Señor no deja que esto ocurra. Y otras veces también no es que Dios nos manda las cosas, hay cosas que pasan porque realmente las personas tienen la posibilidad de elegir, ¿no? Y otras veces porque realmente estamos atacados, ¿no?, por las cosas del enemigo. Es importante recordarnos que el enemigo no es creativo. Él no puede crear nada. Él no tiene ni siquiera mentiras nuevas. Usa las mismas mentiras de hace 5 o 6 mil años atrás. Sigue haciendo lo mismo. Lo que sí es capaz de hacer es de engañarnos. Es capaz de usar las mentiras de una forma de meternos miedo, ¿no?, de realmente abrumarnos con las situaciones que pasamos, pero Él no es capaz de inventarse las cosas, no es capaz de crear nada. En cambio, nuestro Señor, el Señor Dios, creó a las personas y las personas incluso tienen capacidad de crear y de recrear. No podemos multiplicarnos, podemos tener hijos y hijas, no podemos reproducir, no solo físicamente, pero nuestras ideas, tenemos ideas nuevas. Vea, la tecnología es algo que fue inventado, creado por los seres humanos. Nosotros sí, en la imagen de Dios que tenemos, somos creativos, pero el enemigo no lo es. Él usa siempre las mismas mentiras. Y creo que a veces nos desanimamos con lo que estamos pasando, pero recordemos que nada es desperdiciado en la economía de Dios, ¿no? A veces pensamos, ay, no sé cómo que Dios puede usar eso, ¿no?, para bendecir a alguien, mucho menos a mí. Pero Dios tiene una capacidad tan increíble, ¿no?, de permitir que cosas nos pasen y de ayudarnos a enfrentar este desierto. De esto vamos a estar hablando en esta charla, que podemos ver después que nada realmente es desperdiciado en su economía. Yo me acuerdo cuando era muy joven, mucho más joven que hoy, más joven todavía, ¿no? Yo viví un divorcio, de esto voy a hablar esa noche, y pensé, ¿cómo que yo, que soy tan consagrada, ¿no?, desde niña abracé los caminos del Señor, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, soy 6ª generación de cristiana evangélica por parte de mi mamá, 4ª por parte de mi papá, ¿no? ¿Cómo es que llegué a un matrimonio que se deshizo? Y pensé, bueno, ahora la vida se acabó, ¿no? No podré trabajar ni servir al Señor en el ministerio de otras maneras, porque es como que si el divorcio fuera el fin. Y el Señor me dijo, no es así, no, realmente hay un tiempo en que necesitas para sanarte. Y realmente durante 4 años el Señor no me dejó hablar nunca públicamente de lo que me estaba pasando en términos del divorcio, cuando una niña pequeña, y mucho menos de lo que estaba sufriendo, de lo que había sido. Pero llegó un día en que el Señor dijo, bueno, ahora llegó la oportunidad, ahora has sanado suficiente que puedes hablar de estas cosas. Y lo que me pareció algo tan terrible en mi vida, y lo fue, ¿no?, el Señor no desperdició, se transformó en un libro incluso en español, el libro de Cuando el vínculo se rompe, ¿no? Y hoy hablo del divorcio, gracias a Dios, como algo muy lejano, muy distante. Volví a casarme y voy a cumplir 30 años de matrimonio ahora en agosto, muy contenta, muy feliz con un misionero viudo. Y veo que aún ese divorcio, aún esas cosas que pasé, no fueron desperdiciadas, ¿no? De alguna forma, mi experiencia puede bendecir a otras personas.
De modo es que lo que estamos pasando a veces, quizás ustedes están pasando en este momento, es una cosa difícil, pero sepa que Dios va a saber usar eso para bien en tu vida de alguna forma. Algo bendecido va a salir de eso. A veces, ¿no? Así se hace el diamante o ahora mismo la perla, ¿no? Es en este roce, esta cosa difícil de la vida que se hace algo bonito. Y debemos recordarnos siempre que el propósito de Dios es que seamos conformados a la imagen de Jesús, ¿no? A veces yo creo que hay evangelios que se predican como así, mire, si usted acepta a Jesús, su vida va a volverse una maravilla, y hay una parte de esto que es verdad, y nunca más usted va a tener problema, y esto no es verdad, ¿no? Creo que la parte maravillosa de nuestra vida, cuando aceptamos y abrazamos a la presencia del Señor Jesús en nuestros corazones, es que realmente nunca más estamos solos. Tenemos quien nos guíe, tenemos quien nos acompañe, quien nos da caminos buenos, ¿no? Para poder seguir, quien nos consuela en nuestras pérdidas. Alguien absolutamente confiable, aunque a veces no entendemos lo que está haciendo, podemos confiar en quién es. Pero en ningún momento Jesús no nos promete, en ningún momento el Señor nos dice que vamos a tener una vida absolutamente feliz, ¿no? Él no tiene un compromiso con nuestra felicidad, pero sí tiene un compromiso con nuestro carácter. Quizás tenemos la alegría del Espíritu Santo. Esto sí, la alegría del Espíritu Santo el Señor nos da, pero Él no tiene un compromiso de hacernos feliz y simplemente feliz. No es para esto que nos abrazamos de la cruz de Jesús. En los tiempos que estamos viviendo ahora, cada vez más el cristianismo está siendo atacado, ¿no? Yo que he vivido tantos años en muchos países, incluso veo cómo las cosas han cambiado. Y el evangelio cómodo ya no es un evangelio que nos va a servir. Poco a poco, cada vez más, estamos siendo afligidos por nuestras creencias, excluidos de experiencias, cancelados de otras cosas, donde vivimos porque creemos en el poder y la palabra de la Biblia, ¿no? Que la Biblia nos dice que las personas sí pueden cambiar y que sí tenemos una forma de vivir que es recta, que es de integridad, ¿no? Que llamamos de santidad. No es que seamos santos, pero sí debemos tener esa vida transformada por el Espíritu Santo. Esto no agrada a todas las personas. Y creo que hay que empezar a pensar en el Evangelio que dice así, que si reinaremos con Él, sí, pero también si sufrimos con Él. De modo es que yo no predico un Evangelio de sufrimiento, ¿no? Ni 100% sufrimiento y ni 100% felicidad, ¿no? Siempre la salud está en el medio, porque tenemos sí muchos momentos de experiencias felices y de mucha satisfacción en el Evangelio, pero también tenemos muchas experiencias de dolor, de sufrimiento. Y uno de los desafíos que nos espera, creo, que ya algunos ya están enfrentando incluso, es de saber contar como un privilegio y un honor, sufrir por la palabra del Señor, ¿no? Sufrir el privilegio de haber sido encontrados dignos, ¿no? De sufrir por la palabra de Dios, por ser del Señor realmente. Y no pensaba de hablar de esto, pero realmente estos últimos años he visto un ataque como nunca lo había visto en todos mis años de cristiana. Quizás en otros países sí esperaban, yo leí tantos libros, ¿no? Porque la cortina de hierro, porque la Europa del Este, porque en China. Y mi marido se crió en China. Mi marido es hijo de misioneros que se conocieron en China con el China Inland Mission. Y sus dos hermanos nacieron allá. Y salen cuando son expulsados todos los extranjeros por Mao Zedong. Entonces él sale de allá con 8 años y viene a vivir en Canadá. Y entonces hubo también decisiones importantes en esos países donde vemos cómo esto para el evangelio se fue encerrando. Me acuerdo que contaba a mi esposo de las decisiones de los directores de la misión. Había más de 500 misioneros en China cuando pasó, ¿no? la invasión comunista. Muchas misiones se fueron del país.
Y esta misión tuvo una decisión, una reunión, y todos votaron, decidieron y llegaron a la conclusión que ellos habían sido llamados a China. Y no había sido si China es libre o si China es comunista. Y se quedaron 2 años más, ¿no? Aún bajo del control comunista, de modo que vivieron lo que fue el inicio de esa transformación de un país libre a un país, ¿no?, donde el evangelio cada vez más fue siendo achicado en cuanto a sus posibilidades de prédica. Con esta expulsión salieron, y realmente muchos de ustedes conocen lo que ha pasado en este país, ¿no? Y sabemos también cómo el evangelio es fuerte, ¿no? 50 años después, mi marido volvió a visitar China. Y cuando va a la iglesia donde estuvieron sus papás, se encuentra con una señora que era muy joven en el tiempo de su mamá. Me emociona siempre que cuento esa historia. Y ella estaba ahí sentada en una silla con ruedas y compartiendo de la palabra de Dios a otras hermanas. Y cuando él se acerca a ella, le pregunta de dónde era y si era americano. Dice, no, yo soy canadiense. Y la mira y le mira a él y dice, ay, usted tiene los ojos de su mamá. Todo lo que yo aprendí de la Biblia, aprendí con su madre. Y 50 años después vemos que la palabra de Dios perdura, ¿no? Que Él es fuerte con toda la persecución, con todas las dificultades. Y son ejemplos para nosotros, porque no sé hasta cuándo tendremos esta libertad que disfrutamos hoy, ¿no?, para eso. De modo que veamos y nos preparemos, porque hay algunos desiertos que nos alcanzan, otros desiertos creamos nosotros mismos con nuestras propias manos y decisiones. Ahora, nada realmente nos puede separar de este propósito que Dios tiene en Cristo Jesús, de hacernos parecernos al Señor, ¿no? Yo tengo muchos años de andar con el Señor. Cuando pienso, ay, cómo me falta, ¿no?, aún acercarme a la persona de Jesús. Pero mira de dónde empecé y pienso, ya, sí, hay muchos cambios, hay muchas cosas que el Señor ha sanado en mi vida, pero aún me falta mucho, ¿no? De modo que debemos pensar que los planos de Dios son para darnos un futuro y una esperanza. La palabra de Dios es muy clara. Aunque suframos cosas difíciles, aunque tengamos esas tragedias, esas pérdidas, las muertes, las violencias, la violencia de la guerra. ¿Cuántos países en la América Latina vivieron, no, por tantos años situaciones de guerra? Hoy día estuvimos empezando la formación de terapia MDR en Angola, y este país también que sufrió tanto con la guerra en África. Y sabemos aún así que los planes de Dios, aunque las cosas sean difíciles y complicadas, son para darnos un futuro, darnos una esperanza. No es para acabar con nuestras aflicciones simplemente, pero en medio de todo esto, ¿cómo podemos verle al Señor? Todos los planes de Dios son para bien, porque Dios es bueno. Siempre, todo lo que Dios hace es bueno. En todo tiempo, Dios es bueno. Dios no puede hacer otra cosa sino la bondad, porque no es capaz, ¿no? Él es pura bondad. Él es hecho de bondad, de modo que todo lo que Él hace, aunque a veces nos parece complicado, no es que viene de Él necesariamente, ¿no? Pero no llega nada a nosotros que no haya pasado también por su permiso y por sus manos. Me acuerdo en los primeros meses y el primer año después de mi divorcio, y había un pastor que justo de vez en cuando me llamaba. Muchos pastores realmente fueron muy lindos en darme esperanza también. Y uno me mandó una tarjetita que decía así, recuérdate que hoy día nada me va a pasar que no sea algo que junto con la presencia de Dios yo pueda enfrentar, ¿no? Juntos con el Señor vamos a poder enfrentar. De modo es que aún con las cosas difíciles, Dios siempre es bueno y nos acompaña. Recordemos que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Las personas dicen, así es, y dicen, ay, pero a veces es tan difícil. Yo le pregunto, ¿y has intentado vivir en la desobediencia para ver si es mejor, no? Porque ¿cuál es la alternativa? Si yo no creo que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, y busco obedecerla, ¿qué me queda? La desobediencia, ¿no?
Y me imagino que la gran parte de nosotros o vivimos un tiempo en desobediencia o hemos tenido momentos en que realmente desobedecimos al Señor. ¿Y cuáles han sido las consecuencias de eso, no? Decidimos no hacer o porque no conocíamos la palabra o porque nos dio la gana, ¿no?, de desobedecer. Ay, no, esto de obedecer a Dios ha sido muy aburrido, no ha resultado en nada, voy a hacer. Y ahí vemos que no es bueno, no es perfecto y no es agradable desobedecerle al Señor. De modo que cuando sea difícil, recuérdense que la desobediencia nos pone en una situación tan difícil. Ahora, Dios nos tiene tanta paciencia que si no aprendemos a hacer las cosas en la primera vuelta, en la primera lección, Él nos dará otras oportunidades. Si usted mira alrededor y piensa, yo tengo la sensación de haber ya vivido esa experiencia y ¿por qué será que estoy viviendo otra vez? Probablemente es porque no aprendiste la lección en la primera vuelta. Entonces, nunca reprobamos a la voluntad de Dios. Nunca reprobamos las pruebas que el Señor nos pasa. Nunca reprobamos lo que Él tiene para nosotros. Si no aprendimos en la primera lección, Él nos da otra prueba, otra oportunidad, otra posibilidad. De modo que si están pasando la misma prueba muchas veces, pare un ratito y piense, ¿qué necesito aprender aquí para que no vea esa montaña otra vez? ¿No? A veces esto ha sido, ¿no?, que no aprendí la lección a la primera vuelta y entonces el Señor dice, bueno, nos toca entonces aprender otra vez la misma lección porque no aprendiste la primera vez. Pero Él tiene paciencia, ¿no?, y nos acompaña y nos lleva así con mucha ternura a esas situaciones. Y de eso también quiero llevar, porque para mí esto es una de las cosas más bonitas que hay en este pasaje en que leemos, ¿no? ¿Quién es que nos lleva al desierto? Es Dios que nos lleva al desierto. Piense en la persona del Señor Jesucristo, ¿no? Él fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, ¿no? Es bautizado y enseguida el Espíritu Santo le lleva al desierto, donde pasa 40 días, ¿no?, en ayunos, en oración, y es Dios quien le lleva. Y a veces pensamos, yo sé que estoy en la voluntad de Dios porque todo me va bien, y sé que no estoy en la voluntad de Dios porque todo me va mal, y no siempre es así, ¿no? Hay experiencias de desierto que realmente nos toca vivir porque Dios nos lleva a esa situación. Él nos lleva al desierto, como Él llevó a Jesús allá. Y hace eso, ¿por qué? Porque Él quiere trabajar en nuestros corazones, ¿no? Hay cosas que solamente podemos vivir, sentir, oír quizás, ¿no?, percibir, ¿no?, cuando estamos en un desierto con Dios. Piensa en las situaciones de aflicciones que han vivido, cómo muchas veces buscamos al Señor con más ahínco, así, realmente con ganas, ¿no? Yo no puedo. Y cuando las cosas se resuelven, qué tentación es olvidarnos del Señor, ¿no? Olvidarnos de las cosas que aprendimos y pensar que con mi propia fuerza, ahora que me va bien, y ahora ya puedo. No. El Señor nos lleva al desierto porque hay cosas que hay que cambiar en nuestros corazones que realmente solo logramos hacer ahí y de esta manera. Pero es en el desierto que Dios habla tiernamente a nuestros corazones. Quizás es en el desierto donde no hay ruidos, ¿no?, donde no hay una ciudad, donde no hay las bocinas de los autos, donde no hay la polución, en las noches puras estrellas que se puede ver todo el cielo de una forma que no se puede ver en las ciudades, ¿no? Pero en el desierto, Él nos lleva a esa situación difícil y ahí Él quiere hablar tiernamente a tu corazón. No es que te lleva allá para juzgarte, no es que estás viviendo una situación de valle porque hiciste algo malo. Muchas veces estamos viviendo esa experiencia porque Dios quiere hablarnos. Él quiere decirnos algo. Me pongo a pensar, ¿qué habrá dicho el Señor en estos 40 días en que estuvo Jesús en el desierto? ¿Qué le habrá dicho el Señor, no? Les lleva allá para prepararle para el ministerio, ¿no? Ahora les lleva allá 40 días, ¿no?, de ayuno, de oración y al fin de tentación, ¿no?, con el enemigo. ¿Qué le dijo el Señor, no? Me pongo a imaginar cómo sería, ¿no?
Y esto, Señor, ¿cómo piensas que debo portarme en esto? ¿Y cómo debo decidir esto? Y situaciones como tales, y las multitudes, y las personas que necesitan de sanidad, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuántas cosas no habrá dicho el Señor en términos de instrucciones al Señor Jesús en el desierto? Pero más que todo es en el desierto que el Señor nos dice, ¿sabes qué? Mi hijita, mi hijito, yo te amo mucho, ¿no? Yo te traje aquí porque aquí hay silencio. Y aquí solo vas a oír mi voz. No hay otra voz que vas a oír. Y es como podemos a veces dejar todo este ruido de la vida, la complejidad, ¿no? La bulla, y escuchar solamente esa voz de nuestro pastor, ¿no? Esta voz que aprendemos a reconocer, ¿no? Dicen que cuando hay muchos grupos de ovejas y distintos pastores, ¿no? Que se juntan todas y piensan, ¿cómo habrán de saber quién es la oveja de quién? Pero cuando un pastor grita, ¿no? Y silba y les llama a sus ovejas saben quién es su pastor y le acompañan. Y las demás se quedan. De modo es que si en el desierto quizás que aprendemos a oír la voz del Señor, de nuestro pastor, de una forma tal que en medio de todas las otras cosas, otras ovejas, otros ruidos, otras personas, otras situaciones, otras tragedias, somos capaces de oír la voz de nuestro pastor. Esta es la voz de Dios, esta es la voz que yo tengo que seguir, esto es lo que tengo que acompañar. Y es en ese desierto también que desarrolla nuestro carácter, ¿no? Dios tiene un compromiso grande, fuerte, muy fuerte, ¿no? Con nuestro carácter. ¿Por qué? No, porque realmente tenemos que estar más parecidos al Señor de Jesús. ¿Y qué nos dice en el desierto? ¿Qué, no, cuando Él nos habla, ¿no? Que nos habla tiernamente, ¿qué es que nos quiere decir? ¿No? En Joel dice que Él nos quiere dar una palabra de restauración, ¿no? Él quiere restaurarnos todo lo que el enemigo robó de nosotros, todo lo que la oruga comió, Él quiere darnos. Mira, esto y el otro perdiste, quiero restaurarte eso, ¿no? Quizás hoy estás viviendo en un valle así, ¿no? El Señor quiere que sepas que realmente quiere restaurar estas cosas en tu vida. ¿De qué manera, de qué forma? Yo no sé, pero Él tiene una palabra de restauración, de que las cosas que hemos perdido, Él nos quiere restaurar. Cuando vivía mi divorcio, en el primer año, el Señor me dio una palabra que realmente me ha quedado. A una semana estuve leyendo en Isaías 54. El Señor me dijo, sabes que yo tengo un marido para usted, pero le va a llevar un tiempo, ¿no? Muchos años, va a ser más adelante, no es para ahora. De modo que quiero que vivas, ¿no?, lo mejor que puedas, y yo te voy a acompañar. Y el Señor será tu marido tuyo, ¿no? El Señor, nuestro Hacedor, es tu marido. De modo que el Señor fue mi marido. Todos estos años Él me ayudaba a pagar el arriendo, que tuviera comida suficiente, que pudiera pagar la escuela de mi hija, que tuviera paciente suficiente para poder pagar todo lo que estaba en el presupuesto mensual, porque a veces temía, ¿no?, de que hubiera más mes que sueldo. Muchos hemos vivido esa sensación de que, ay, ¿será que el sueldo me alcanza hasta el fin de mes? Y en esa palabra también nos dice que nos va a restaurar, que nunca más vamos a recordar la vergüenza de nuestra viudez. Y vivir un divorcio a muchas mujeres, a muchos hombres también nos trae una sensación, un tiempo al menos de vergüenza, ¿no? De que hice algo malo quizás, no fui suficiente, ¿no?, o como esposa o como esposo para poder agradarle a mi cónyuge, y por esto me dejó. Y cuando leí esa palabra estos días otra vez, después de tantos años, y recordé cómo el Señor me ha restaurado, ¿no?, la creencia en el matrimonio, me ha dado un nuevo marido, ¿no? Ya son 30 años, ya no tengo matrimonio de fe y sin de fruto, de que ha producido buen fruto mi matrimonio. Y ya no vivo más la vergüenza de mi juventud, no la vergüenza de esa viudez, este divorcio, que fue algo que atravesó mi vida de una forma tan difícil y tan joven. No tenía siquiera 30 años cuando esto me pasó. El Señor nos restaura. Quizás demora, quizás no es como esperábamos, quizás no es de una forma perfecta como imaginábamos, pero sí, Él nos restaura todo lo que la oruga nos comió.
Y muchas veces más aún, quizás aún más de lo que imaginábamos o pensábamos. Solo el Señor es capaz de transformar este valle de aflicción en puerta de esperanza, ¿no? Es un milagro de Dios. ¿Cómo así que vamos al desierto y ahí encontramos la esperanza? Pero la economía de Dios es muy diferente, es una paradoja, como las cosas de Dios no son como las cosas del mundo, ¿no? Muchas veces las personas piensan, ay, porque estás viviendo esto, seguramente es porque hiciste algo malo, decidiste mal, ¿no? Algún pecado oculto lo tienes. Y no siempre es así. A veces sí estamos viviendo desiertos porque tomé malas decisiones, no hay duda, tenemos que arrepentirnos y arreglar la situación, pedir perdón, perdonar. Pero otras situaciones no. Otras situaciones vivimos porque el Señor nos lleva al desierto y ahí, en este valle de aflicción, Él nos habla tiernamente que Él quiere transformar esto en una puerta de esperanza. El desierto también es un lugar de purificación, ¿no? No es una palabra que nos guste. Cuando pensamos en purificación, pienso en el oro o la plata que se va, ¿no?, a una hornalla, al fuego, y le calienta mucho hasta que hierve y ahí salen las cosas tóxicas, las impurezas, las cosas feas. Pero hay que pasar por este fuego. Entonces, esta de purificación nunca fue una palabra que a mí me agradara mucho, pero el Señor quiere que seamos realmente santos, santificados, ¿no? Y de esa manera a veces tenemos que deshacernos de este equipaje extra. Me acuerdo que una vez hicimos una caminata larga con mi esposo de varios días y nos llevamos, ¿cómo se dice? Se me fue la mochila, como, no me acuerdo, el equipaje que tenemos que cargar en la espalda, ¿no? Y alguien me había dicho, cuidarás bien lo que te llevas, porque después de un día vas a estar abriendo todo lo que tienes ahí para sacarte, porque no aguantas cargar, ¿no? Y aunque tuve tanto cuidado cuando hice, ¿no?, mi equipaje, aún así había cosas que realmente me estaban molestando. De modo que abrí, ¿no?, mi maletita y fui quitando cosas. Mi marido también se quitó cosas para que al segundo día pudiéramos tener un equipaje más ligera. Y así vamos sacando, ¿no? También es un modelo, ¿no? Es una metáfora para las cosas internas también, ¿no? Como hay cosas en nuestras vidas que tenemos que quitar. Hay cosas en nuestros corazones que hay que salir. No podemos entrar en la próxima etapa de nuestra vida con cosas que nos hacen daño o que quizás hacemos daño, ¿no?, a los demás, no a uno mismo. Hay cosas que el Señor nos lleva al desierto porque necesitan ser quitadas, necesitan salir, tienen que salir de nuestro equipaje. Vamos a entrar ligeros, ¿no?, en la próxima etapa. Cuando salimos del desierto, salimos con unción, ¿no?, realmente ungidos para hacer una nueva etapa en nuestras vidas. De modo que a veces hay cosas que hay que sacar, quitarse, y es en este sitio que el Señor nos dice, mira, no aguantas cargar esto más. Y es verdad, ¿no? Y es verdad, uno llega, Señor, no aguanto cargar esto más. Y el Señor nos dice, entonces quítate, ¿no? Déjame que te quites, ¿no? Si quieres yo lo quito o sácale tú. Pero hay que sacar cosas que no nos toca realmente estar llevando a nuestra próxima etapa. También necesitamos deshacernos de todo aquello que no nos conforma a la persona del Señor Jesús, ¿no? Y esa es parte de lo que nos lleva al desierto, ¿no? ¿Cuáles son las cosas en mi vida que no le agradan al Señor, ¿no? ¿Cuáles son las cosas en mi vida que realmente hacen daño a mí, a los demás, deshonran al Señor? Y aunque uno camine muchos años con el Señor, no le voy a decir, ay, porque tengo esta herencia, no tan bonita, heredé de mis familiares y mis ancestros que conocieron al Señor de hace tantos años, tantas generaciones. Y aunque yo conozco la palabra de Dios desde niña, esto no es una garantía de que yo sea pura, de que yo sí me conformo perfectamente a la persona del Señor Jesús. Yo creo que la salvación
Es un momento y es un proceso, ¿no? El apóstol Pablo nos dice que debemos desarrollar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo vamos a desarrollar la salvación? ¿No? Las personas dicen, pero si somos salvos, somos salvos. Pero yo creo que hay un momento en que decidimos abrazar al Señor Jesús, todo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no? Pero esto se va desarrollando toda nuestra vida, esta salvación, esta sanidad, ¿no? La palabra para salvación y sanidad en el hebreo y en el griego es la misma palabra para salvación y sanidad. Es la misma palabra se usa. De modo que cuando estamos siendo salvos, también estamos siendo sanados, ¿no? Muy, muy interesante cómo son esas palabras en los idiomas originales. Vamos entonces a ver qué es que está en nuestros equipajes internos dentro de nosotros, en nuestros corazones, para que podamos realmente conformarnos a la persona de Jesús. También es en el desierto, ¿no? Que vamos deshaciéndonos de este pasado pesado, ¿no? Y de esas mochilas internas, donde esas cosas que tenemos que ir deshaciéndonos. ¿Cuántas cosas del pasado? Siempre vuelvo a leer la historia de la mujer de Lot, ¿no? Que se volvió hacia atrás viendo la tragedia, la desgracia de lo que estaba ocurriendo con Sodoma y se hace una pilastra de sal. ¿Cuántos de nosotros estamos atrapados viendo al pasado sin poder realmente ver al presente y al futuro? No que quisiéramos estar así, pero atrapados por nuestros traumas, por nuestras experiencias, por las cosas que nos pasaron. Y esas experiencias pesadas, esas son las cosas que el Señor quiere quitarnos. Él quiere que podamos verlas y sacar esas cosas de nuestras mochilas internas. Es también en el desierto que aprendemos a perdonar, ¿no? A perdonar a los que nos hicieron daño, a los que nos hirieron, ¿no? Y aprender a orar por ellos y ser instrumentos de reconciliación. Mira, esto es tan bonito, es tan difícil, ¿no? Es tan sencillo y es tan difícil, no es fácil, ¿no? Perdonar a los que nos hirieron, ¿no? ¿Cómo voy a perdonar a esas personas? Personas que me traicionaron, ¿no? Personas que me hicieron daño, que me violentaron, personas que robaron, asaltaron, ¿no? Yo escucho esas historias todos los días en el consultorio. Y me duele las experiencias y pensar, ay, no, realmente tienen razón de estar enojados, tienen razón de estar amargurados. Pero esto no resuelve, ¿no? Mientras cargo esas cosas en mi vida, solo me hace daño, les hacen daño. De modo que llega un momento en que tengo que soltar, ¿no? Esas experiencias, ¿no? Y aprender a orar por nuestros enemigos, a orar por los que nos hicieron daño. El cristianismo realmente es una cosa totalmente diferente de cómo vive el mundo, ¿no? ¿Cómo vamos a orar por esas personas? Me acuerdo de Corrie ten Boom, que vivió tantos años en un campo de concentración y se encuentra un día con el guardia, ¿no? De que le guardaba a ellas, ¿no? En este campo. Y él había tenido un cambio de corazón y oyéndole a ella, ¿no? Se podía ver cómo él estaba arrepentido y se acerca para hablarle. ¿Cómo que va a perdonar a este hombre? ¿No? A este hombre que estaba en el campo de concentración con ella. Y ella congeló y no podía. Al fin el Señor le dice, solo tienes que extender la mano. Solo tienes que levantarte la mano y dárselo a él. Y cuando finalmente logró hacerlo, el Señor le dio este amor que viene, este amor que solo el Señor nos puede dar. El amor que nos transforma, el amor que nos hace capaz de amar quienes nos hacen daño, quienes nos hicieron este nivel de daño como lo que ella vivió. Las cosas que yo he escuchado. De modo que es muy difícil, pero ese es nuestro llamado. Y esto es lo que nuestra alma necesita. Si no logramos vivir así, vamos a estar siempre vinculados a las personas que nos hicieron daño. Pero sí podemos elegir si lo vamos a hacer por el perdón, ¿no? O por la amargura, por el rencor, por el resentimiento, o por el amor, ¿no? Pudiendo, ¿no? Quererles bien. No siempre es posible reconciliarse a punto de convivir, ¿no? O de estar juntos o aún de estar
Uno, porque a veces sí ya muertos, ¿no? Otras veces porque esas personas siguen peligrosas, ¿no? No debemos, un abusador no es una persona con quien debemos acercarnos en términos de reconciliación, porque no sabemos si realmente ha tenido un cambio, ¿no?, de vida donde no sea más peligroso. Entonces, hay situaciones en que debemos pensar dos veces. El perdón es obligatorio para el cristiano. Después del Padre Nuestro, en Mateo dice así, porque si ustedes no perdonan a los que les hicieron daño, no perdonan a los que pecaron en contra de ustedes, tu Padre Celestial tampoco le va a perdonar a usted. Yo me pongo a pensar, yo tengo muchos pecados que yo necesito de perdón. Yo necesito de la misericordia de Dios. Yo reconozco, de modo que si quiero recibir eso, yo necesito también brindar a los demás. Pero no somos obligados a la reconciliación. Son dos movimientos distintos, son dinámicas diferentes. El perdón, sí. El perdón porque me hace bien, ¿no? Realmente me libera. Pero la reconciliación es algo que tiene que ver. Hay situaciones que sí es posible, como vimos en la historia del hijo pródigo, pero hay otras situaciones en que esto no es posible, Y Dios en el desierto, es en este desierto que Dios nos revela nuestro llamado, nuestro futuro, ¿no? Como lo hizo con el Señor Jesús, ¿no? A veces estamos en este desierto, ¿no? Yo tengo un amigo que ha estado enfermo mucho tiempo, largo rato, ¿no? Todos los domingos recibo una notita de él, yo y otros más, ¿no? De lo que Dios le está hablando en este desierto que está viviendo, ¿no? Una situación dolorosa, difícil, con sus altibajos, ¿no? En este momento quizás más alto que bajo, pero aún así, ¿no? Esas dificultades, pero cómo Dios le está transformando, las lecciones que aprendemos. Y ahí es donde Dios nos revela nuestro destino, quizás el próximo paso, la próxima etapa, la próxima estación que el Señor quiere. Él no nos muestra todo, no nos muestra todo lo que tenemos que hacer, pero nos da, mira, ahora el próximo paso es este, ¿no? Y a veces nos da una visión del todo, ¿no? Una visión de, quiero que veas cómo ve la águila, ¿no? ¡Wow! Todo eso así enorme, uno vuela y ve, ¡wow! ¡Qué fantástico! Podemos hacer eso. Pero no sabemos los pasos para poder hacerlo. Pero es en este desierto que el Señor se revela. Él se revela como Dios tierno, como Dios amoroso, bondadoso, y ahí nos enseña nuestro llamado y nuestro futuro. Y es ahí también donde encontramos el poder, la unción y la confianza para cumplir con sus propósitos. No conozco otra forma de conocer el poder, la unción, ¿no? Y esa confianza en Dios, sino en el desierto. Cuando vivimos esto, salimos del otro lado, 40 días después, ¿no? 40 años después, miramos hacia atrás y dice, cómo el Señor ha sido fiel. Si no hubiera pasado así, no hubiera aprendido esto, no me hubiera pasado, no hubiera tenido esta oportunidad, no hubiera estado preparada para lo que tenía adelante para mí el Señor. Y es en este desierto que el Señor nos da poder, nos da unción, ¿no? Esta unción que necesitamos para romper, ¿no? Estas situaciones que nos tienen tan atrapadas, este pasado que nos tiene tan atrapado, para poder soltarlo, ¿no? Estas agarras que tiene y vivir un presente y un futuro sin de otra manera. Con esta revelación viene entonces el desafío de la obediencia, ¿no? ¿Por qué esto digo? Yo suelo decir que la obediencia no nos cura, la obediencia no nos sana, pero la obediencia nos coloca en un sitio donde la sanidad sí puede ocurrir, ¿no? Donde puede pasar. Cuando estamos en la obediencia, estamos protegidos, ¿no? Me gusta mucho esta metáfora, que para mí también es una metáfora, no solo la concreto, ¿no? De la ciudad de refugio que el Señor describe cuando los israelitas salen del Egipto, pasan 40 años en el desierto también, donde van aprendiendo lo que no aprendieron de primera, tuvieron que aprender de segunda, tercera y en 40 años, ¿no? Y cuando salen de ese desierto, entonces Dios le dice a Moisés, cuando pasen al Jordán y van a vivir en su nueva tierra, 6 ciudades serán para ustedes ciudades de refugio. De modo que si una persona mata a otra persona
pero sin intención, ¿no? No es un asesinato, se le fue la mano o no tuvo la intención y pasó, ¿no? Esa persona puede irse a la ciudad de refugio, pero tiene que quedarse ahí adentro hasta la muerte del sumo sacerdote en el templo. Y uno nunca sabía cuánto tiempo viviría, quién moriría primero, ¿no? Y esto vemos en otras situaciones, otras historias de la Biblia, cómo las personas podían estar allá en esta ciudad de refugio. El vengador de sangre no le podía tocar, ¿no? El vengador no nos puede tocar cuando estamos allí. Pero si salimos, ahí sí nos puede matar, ¿no? Cuando David muere, antes de morirse, habla con Salomón. Hay fulano, beltrano, cicrano, hay que lidiar con esto, así, así, así. Y había un señor que le había dicho un montón de cosas cuando estaba huyendo de Absalón. Le dijo, mira, este señor no se portó bien conmigo, verás cómo te arregles con él. Y Salomón un día le llama, ¿no? Porque había surgido una situación y le dijo, entonces no sales de tu ciudad, ¿no? Para nada, porque ese es tu castigo. Y él le dijo, está bien. Pero unos 2 o 3 años después se le escapan algunos de sus ovejas y él se va entonces a buscárselas y sale de la ciudad. Y Salomón le llama, pero yo no te dije así, y usted no me dijo que estaba de acuerdo, no me dijo que me iba a obedecer, pues ahora entonces tendrás que responder por las consecuencias, ¿no? De modo es que cuando estamos en esta ciudad de refugio, y es la obediencia, la sangre de Jesús nos protege, ¿no? Estamos protegidos. Si salimos de la obediencia, de esta buena, perfecta y agradable voluntad de Dios, que a veces nos cuesta, ¿no? Que es un desafío, el vengador de sangre nos puede agarrar ahí. Si salimos de esa ciudad, estamos expuestos, ¿no? Estamos expuestos a las cosas que ahí sí son mis decisiones, ¿no? Cosas que yo decido hacer fuera de la voluntad perfecta de Dios, ¿no? Ahí realmente tengo que aguantármelas. Y aún así, Dios nos tiene tanta misericordia, pero tanta misericordia, que cuando volvemos, Él nos dice, sí te recibo, hijito, no es así. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Me gusta mucho la versión en inglés de este versículo que dice, Señor, yo entonces ahora corro por el camino de tus mandamientos, corro por el camino de tu perfecta voluntad, porque tú, Señor, has puesto en libertad a mi corazón, has liberado mi corazón. Cuando yo sano las astillas de mi corazón, cuando yo puedo dejar el pasado en el pasado, cuando yo puedo abrazar la obediencia a Dios como un privilegio, como un honor, ahí sí yo puedo seguir estos mandamientos, ¿no? Con ganas, no con alegría. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto en libertad mi corazón. Mi corazón está libre, está ligero, ¿no? Yo puedo hacer las cosas. No tengo este peso del pecado, no tengo el peso de la vergüenza, no tengo el peso de mi viudez, del divorcio que tanto me castigó, no tengo que responder por las cosas, ¿no? que pasaron, porque ahora esas cosas han sido perdonadas, están realmente resueltas. Puedo vivir una otra vida, puedo elegir lo que quiero vivir, ¿no? Con libertad, porque mi corazón ahora está libre para vivir en santidad, está libre para correr en su voluntad, en sus caminos, ¿no? Y puedo vivir en estos estatutos, en estas leyes del Señor, ¿no? Enseño a muchas personas sobre diferentes aspectos, ¿no? Una de las cosas que hablo con los psicólogos es cómo manejo las finanzas. Y les digo, yo todo lo que aprendí de manejo de finanzas, aprendí en la Biblia, ¿no? Mi abuela siempre eran empresarios, tenían un almacén, ¿no? Y cómo se manejaban, ¿no? El libro de Proverbios nos enseña cómo manejarnos con la plata. Es impresionante, ¿no? Y si seguimos estos mandamientos, si obedecemos, ¿no? Pagamos al día a nuestros empleados, no robamos, ¿no? Pagamos nuestros impuestos, aunque ellos tengan que responder por lo que hacen con esto, pero yo estoy haciendo lo que es correcto, ¿no? De modo es que podemos estar andando en libertad, andando en santidad cuando estamos en esta obediencia, ¿no? Cuando estamos siendo cada vez más sanados, poder vivir en esta sanidad y por lo tanto en esta santidad.
Y esto era lo que yo realmente quería compartir con ustedes hoy, ¿no? Voy a regresar acá a la sala con ustedes. Déjame ver si encuentro aquí, ¿no? Y poder estar con ustedes, ¿no? Ahí están algunos libros que se quieren después buscar, ¿no? Y quiero agradecerles una vez más por estar con nosotros. Esto es lo que quería compartir con ustedes.